Hola, ¿qué tal a todos los amigos de Campus Media? Somos Ricardo Agrasal Kelly Burke, Kimberly Urriola. y esto es Una sola tierra. Cabe recordar que en el último episodio hablamos sobre el reciclaje y en este 10º episodio les hablaremos sobre los beneficios de las plantas. Ricardo, háblanos un poco de esto. Por supuesto, Kelly, primero debemos conocer y entender qué son las plantas. Las plantas son seres vivos que producen su propio alimento mediante el proceso de la fotosíntesis. Ellas captan la energía de la luz solar a través de la clorofila y convierten el dióxido de carbono y el agua en azúcares que utilizan como fuente de energía. Las plantas son seres vivos y autosuficientes, es decir, que pueden alimentarse solas y crecer solas. Estos seres vivos pertenecen al mundo de los vegetales. Pueden vivir en la tierra o en el agua. Nos ofrecen sombras en los días muy soleados y retienen el exceso de agua para que sus hojas estén siempre vivas. Una de las principales virtudes es reconvertir en los alimentos todos aquellos desperdicios que los humanos producimos, es decir, pueden hacer la limpieza de la tierra. Además, sujetan la tierra ante posibles derrumbes, purifican el aire, absorben el carbono y sueltan el oxígeno para que podamos respirar. Y por si fuera poco, son el hogar de muchos animales. Las plantas cuentan con varias partes. Estas son la raíz, que da la función de fijar a la planta. Mediante ella, las plantas obtienen nutrientes del suelo. El tallo, que es el que le da soporte a la planta. Algunos tallos son delgados y flexibles, otros, como lo de los árboles, son leñosos y duros. La hoja, que es la estructura donde se realiza la fotosíntesis y la respiración. La flor, que es el órgano reproductor. En su interior poseen todos los órganos que necesita para fabricar el fruto y la semilla. Kelly, tengo entendido que hay una gran diversidad de tipos de plantas. ¿Puedes explicarnos un poco sobre eso? Claro, existen diferentes tipos de plantas y es muy importante conocerlos para sacarle un mejor provecho a los beneficios que nos brinda cada tipo. La diversidad de plantas es inmensa y cubre prácticamente toda la superficie terrestre. Por eso, los botánicos han tratado de clasificarlas de acuerdo a características comunes para facilitar su estudio e identificación. En el primer grupo podemos encontrar las hierbas. Estas son plantas erguidas y no leñosas, por lo general de bajo tamaño. Crecen en el suelo donde establecen sus raíces, que pueden ser principales o adventicias. El tallo es flexible y crece en altura, pero no en diámetro, por eso no presentan corteza leñosa. Las hierbas predominan en los lados de las calles y los pastizales, en los claros y en las orillas del bosque. Ejemplos de hierbas son el girasol y el diente de león, y la familia de gramíneas, donde se encuentran el trigo, el arroz y la avena. También tenemos a los arbustos, que son plantas vasculares, erguidas, leñosas y de crecimiento independiente, de menos de 5 metros de altura al llegar a la madurez. La mayoría pertenece a las angiospermas, aunque existen algunos arbustos entre las gimnospermas, como el junípero o enebro. Ejemplos de arbustos los tenemos en el romero, los rosales, las cayenas y la camellia sinensis, el árbol del té. Otro de los tipos de plantas comunes es el árbol. Los árboles son plantas vasculares leñosas de crecimiento independiente, que miden al menos 5 metros de altura o 10 centímetros de diámetro a la altura del pecho. Los árboles comprenden un 25% de todas las especies de plantas. Los árboles poseen raíces fibrosas, tallos leñosos, hojas y semillas. Algunos árboles poseen flores, pertenecen a las angiospermas, mientras los árboles de la clase de las gimnospermas, como las coníferas, no presentan flores. Los árboles son plantas perennes, significa que pueden durar decenas a centenas de años. Ejemplos de árboles son los pinos, cedros, abetos, secuoyas, robles, eucaliptos, entre otros. Además, están las plantas suculentas, las cuales son plantas adaptadas a las condiciones extremas del desierto. Las suculentas son plantas que almacenan agua en sus tejidos carnosos. Estas plantas se adaptaron a vivir en regiones secas y cálidas, transformando sus hojas en espina y su tallo como depósito de agua. La fotosíntesis en estas plantas se realiza en el tallo y es del tipo CAM, es decir, que toman dióxido de carbono en la noche y realizan el ciclo de Calvin en el día.
Ejemplos de suculentas son los cactus, los aloes, el calanchue y las crasuláceas. Un tipo de planta muy conocido también son las trepadoras. Estas son plantas que no se pueden sostener erguidas al llegar a la madurez. Se pueden dividir según sus formas de crecimiento en trepadoras de tronco herbáceas, bejucos y lianas. Los musgos son plantas pequeñas, no vasculares, es decir, que no poseen vasos internos para el transporte de agua. Pertenecen a la división briófita y se encuentran en la mayoría de los ambientes alrededor del mundo. Estas plantas son perennes. Cuando el ambiente se seca, los musgos se secan pero no mueren. Al regresar el agua, empiezan a crecer de nuevo. También suelen crecer muy juntas formando montículos densos. Los musgos son importantes en el establecimiento de otras especies. Estos colonizan superficies desnudas y disuelven la roca con ácidos que se filtran de sus células. Las hojas atrapan y mantienen partículas de polvo, creando pequeños bolsillos de suelo en donde las esporas y las semillas de plantas vasculares pueden germinar. El último tipo de planta que mencionaremos son las plantas insectívoras, o también llamadas plantas carnívoras. Estas crecen en ambientes con una disponibilidad muy baja de nutrientes. Tienen hojas especializadas para atrapar y digerir insectos, de donde obtienen minerales y nitrógeno. Las plantas insectívoras efectúan la fotosíntesis, por lo que pueden captar dióxido de carbono y transformarlo en carbohidratos. Ejemplos de plantas insectívoras son los atrapamoscas y el lirio cobra. Ya que conocemos algunos de los tantos tipos de plantas existentes, podemos saber los distintos beneficios que nos pueden ofrecer. Vamos a iniciar contándole un poco sobre los beneficios de las plantas en el medio ambiente. Las plantas son de gran relevancia para la supervivencia entre una gran cantidad de servicios que en la actualidad va incrementando el problema de la deforestación, la degradación de los ecosistemas, biodiversidad y los hábitats naturales. Entre los principales beneficios de las plantas para el medio ambiente son que reducen los contaminantes, gases de efecto invernadero, dióxido de carbono y la contaminación ambiental. También purifican y oxigenan el aire, regulan la temperatura, fertilizan el suelo y son pulmones del planeta, sumideros de carbono, mitigan el calentamiento global y el cambio climático. Además podemos mencionar que regulan el ciclo hidrológico, convierten la materia inorgánica en orgánica, reducen y previenen la erosión, reducen la contaminación acústica o sonora y permiten la polinización. Ricardo, ya que sabemos más sobre los beneficios que las plantas le dan al medio ambiente, ¿nos puedes comentar qué beneficios le brindan a los animales? Claro que sí, las plantas son la base de la pirámide trófica, el principio de muchas cadenas alimenticias o tróficas, dado que son la única capaz de producir materia orgánica a partir de la luz del sol, agua y varios materiales inorgánicos. Esto permite que los animales herbívoros se alimenten de ellas, que a su vez serán el alimento de los depredadores. Sin su base, la pirámide no se sostiene. También proporciona cobijo a multitud de animales, desde insectos a aves y mamíferos, así como las algas lo hacen para muchos de organismos acuáticos, y así como brindan beneficios a los animales, también lo hacen con nosotros los humanos. Kimberly, háblanos de esto. Bueno, a modo de resumen, podemos decir que la gran importancia de las plantas para los seres vivos se debe a que las plantas son los únicos seres vivos autótrofos, capaces de transformar la energía del sol en energía química y fabricar con ella materia orgánica. Es decir, producen materia orgánica a partir de fuentes totalmente inorgánicas. Así es como se alimentan las plantas. Estas, a su vez, son alimento para gran variedad de seres vivos, tanto herbívoros como omnívoros. Por este motivo, las plantas son las responsables de buena parte de la biomasa presente en el planeta. Sin ellas, la Tierra sería poco más que un desierto. Es más, sin ellas, ni siquiera tendríamos nuestra atmósfera rica en oxígeno. Las plantas produjeron así oxígeno como residuo de la fotosíntesis durante un gran periodo de tiempo, tanto como para llegar a alterar la composición de la atmósfera. Gracias a esto, grandes cantidades de oxígeno quedaron expuestas al estímulo de los rayos ultravioleta, que acabaron por formar la capa de ozono. Por tanto, simplificando todo el proceso, aportan oxígeno a la atmósfera.
esta capa de ozono impidió que los rayos ultravioletas llegaran con tanta fuerza a la superficie terrestre y marítima, permitiendo así que ambas fueran colonizadas por las formas de vida. Sin todos estos pasos previos, el planeta no habría reunido las condiciones necesarias para sustentar los complejos organismos que a día de hoy lo habitan. La importancia de las plantas para los seres vivos y en el medio ambiente actual es vital. Es muy importante saber que no solo traen beneficios comunes al ser humano, sino que nos ayudan en la salud con sus miles de funciones medicinales. Ricardo, ¿nos puedes especificar cuáles son esas funciones? Claro, según numerosos estudios científicos que han demostrado que las plantas contienen distintas propiedades beneficiosas para la salud. Las plantas han sido utilizadas desde la antigüedad por sus diferentes propiedades antioxidantes, anticancerígenas, antiinflamatorias e incluso capacidad para retrasar la apoptosis o muerte celular programada. Por otra parte, contienen vitaminas y ácidos grasos insaturados, necesarios para la salud cardiovascular. En la actualidad, las propiedades de las plantas están siendo estudiadas e incluso utilizadas en reconocidos centros médicos para el tratamiento del cáncer y enfermedades degenerativas. De esta forma, podemos mencionar que la centella asiática, que es una planta muy utilizada y estudiada por la medicina tradicional china, o la ayurvédica, es conocida en la actualidad por sus propiedades cicatrizantes, antiinflamatorias, psiconeurológicas, angiogénicas, anticonceptivas y antioxidantes. De esta manera se utiliza como tratamiento fundamental contra la lepra, úlcera, anemia, cáncer, diabetes, depresión y ansiedad de quemaduras, infecciones de la piel y mucosas, enfermedades del aparato digestivo y urinario. El curry también es utilizado en la India y Asia en gastronomía y otros múltiples usos en la medicina ayurvédica por sus propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. Además tenemos el jengibre, conocido desde tiempos inmemorables en la gastronomía asiática. Se ha empleado en afecciones del aparato digestivo, asma, amigdalitis, faringitis, y también se le conoce propiedades antitusivas, expectorantes, antimicrobinas, analgésicas, carminativas y de estimulación sexual. Por otra parte, tenemos la pimienta, que es usada por su eficacia frente a la gonorrea o la bronquitis, además por contener piperina. Es antioxidante, estimulante de la pigmentación y protectora del cerebro, por lo que se ha usado para tratar patologías neurodegenerativas. Sumando a esto, podemos mencionar que las plantas nos ayudan en el ambiente laboral y en nuestros hogares. Kimberly, explícanos estos beneficios. Con gusto. Dentro de los beneficios de las plantas en el ambiente de trabajo podemos mencionar que humidifica el ambiente. Esto nos beneficia porque contribuye a que mantengamos nuestras mucosas, la garganta y la piel bien hidratadas. Asimismo, evita que padezcamos otros males derivados de un ambiente seco, como lo son la tos o la irritación de la piel. Las plantas reducen el ruido, sobre todo en lugares cerrados y con suelos duros, aunque esta alteración acústica se percibe más cuando la frecuencia del sonido es muy alta. Se puede decir que ahoga los sonidos. Mejora el ánimo y el bienestar. Tener plantas tiene efectos psicológicos y anímicos positivos. El contacto que se mantiene con estas no determinará dichos efectos, pues serán igual de favorables tanto si se contemplan como si se trabaja en ellas. Reduce el estrés, relaja y anima. Las plantas incrementan el nivel de concentración y comprensión y atenúan sentimientos negativos como el miedo o el enfado. Además, está comprobado que un enfermo se recupera más rápido y mejor en presencia de flores y plantas. Psicológicamente, han resultado ser un estimulante absolutamente sano y natural. De ellas han derivado la cromoterapia y la aromaterapia, técnicas que ratifican que la influencia de los aromas y los colores, además de las funciones físicas y químicas de las plantas, estimulan y crean una sensación de bienestar en las personas, que desembocará en las demás parcelas de nuestras vidas. Por otra parte, las plantas en casa limpian el ambiente y regulan la humedad. Las plantas expulsan dióxido de carbono por la noche, pero el resto del día aportan oxígeno fresco.
Además, absorben gases contaminantes, mejoran y purifican el aire y consiguen que el ambiente tenga un poco más de humedad. Es el caso del helecho rizado, que reduce la sequedad al desprender humedad. Otras plantas, por el contrario, limitan el nivel de humedad como la tillandsia. Algunas plantas eliminan las esporas del moho. Es el caso del espatifilo, que se puede colocar en las habitaciones con más humedad para combatirla. Es muy fácil de mantener y de hecho prefiere menos luz que otras especies, por lo que el baño o la cocina son sitios estupendos para colocarla. Una buena terapia contra el estrés. Las plantas son una buena terapia contra el estrés, te hacen sentir muy bien, transmiten bienestar, tranquilidad y alegría. Además, su cuidado es en ocasiones un reto muy estimulante, si no siempre te quedarán las terapias online. Cuidar de plantas en casa potencia la concentración. Plantas como las bonsáis, que requieren unos cuidados muy específicos, ayudan a mejorar tu concentración y cuando salen adelante te hacen sentir orgulloso como si los hubieses criado. Eso explica que, después de un bonsái cuidado con éxito, venga otro y otro, hasta acabar con una buena colección. Algo parecido ocurre con las orquídeas, el cuidado de las plantas engancha. Las plantas en casa reducen el ruido. Los hogares son más equilibrados y tranquilos cuando tienen plantas porque éstas absorben el ruido y pueden reducirlo ligeramente. Eso sí, no pretendas insonorizar una habitación utilizando plantas porque no lo conseguirás. Su aportación es pequeña pero importante. Kelly, tengo entendido que las plantas también nos ayudan mucho con nuestra alimentación. ¿Puedes hablar sobre eso? Claro que sí. Llevar una alimentación en donde las bases sean las verduras, frutas, cereales, leguminosas y semillas puede brindarte muchos beneficios para tu salud y la seguridad alimentaria, al ser una de las más sostenibles. Los beneficios que le brindan las plantas a esta alimentación son que ayuda a mantener un peso saludable, previene contra enfermedades crónico-degenerativas, promueve un consumo seguro de alimentos, permite ahorrar dinero en la compra de productos alimenticios, es amigable con el medio ambiente y economiza el uso de recursos energéticos. Por todos es sabido que una dieta sana y equilibrada es necesaria a la hora de mantener tanto el cuerpo como la mente en perfecto estado, y más en lo que es la temporada de lluvia, ya que las defensas tienden a bajar un poco con la llegada del frío. Este tipo de alimentación con plantas tiene múltiples beneficios para el organismo, puesto que puede disminuir el colesterol, la presión arterial alta y los niveles de azúcar en sangre, previniendo el desarrollo de enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión arterial y la obesidad, además que reduce el riesgo de algunos tipos de cáncer. Qué interesante poder conocer todos los beneficios que nos pueden brindar las plantas. Por eso es muy importante que cuidemos del planeta, no contaminemos, no deforestemos y aprendamos a reciclar, reutilizar y reducir. Gracias por escucharnos una vez más. Esto fue Una Sola Tierra.